Tres. Welcome to the final podcast, where we discuss topics related to Latin America and its culture. Today is November 24th, 2024. Our hosts today are María Jesús Órdenes, Pedagogía en Educación Diferencial, Constanza Villablanca, Ingeniería Comercial, Martín Millar, Psicología, and Francisca Pérez, Trabajo Social. We are all from Universidad Alberto Hurtado. And this episode number is 16, titled Music, Dictatorships, and Latin America. Music holds a lot of significance, especially when it's created in difficult periods of time, such as dictatorships, which is a shared experience and shared history in our continent. We're going to present now a tiny context of dictatorships in the context of Latin America. La dictadura en Chile fue un fenómeno social y político acompañado de la mano de Estados Unidos. Ocurrió en el año 1973, al igual que en varios países de Latinoamérica, tales como Brasil, Perú y Argentina, que también fueron en la época de los 70, donde no había libre expresión, ya sea de cualquier tipo. Nuestros abuelos familiares lo vivieron más a fondo, y como siempre hay canciones que relatan lo que es vivir en Latinoamérica y su cultura. Mi caso, mi abuela vivió con sus cinco hermanas en una sola casa en la dictadura, y la mayor tenía que enseñarles a las otras cómo era la historia, ya que en la escuela no se podía enseñar. Quizás algunas otras compañeras tengan otros testimonios para saberlos. Yo, por ejemplo, en mi caso, me acuerdo que mi mamá me contó que ella vivía en Punta Arenas con mi abuelo. Mi abuelo fue exiliado político se hizo, ¿no? Sí, Fue exiliado político, se fue a Argentina por un tiempo y mi mamá me contaba que cuando comenzó el tema de la dictadura, lo fueron a ver a su casa y tenían revistas, cassettes, música, que era muy popular en esos tiempos. Pero cualquier cosa que hablara como en contra de, como de Pinochet o la derecha o la dictadura era como inaceptable. Entonces me comentó que una vez llegaron los militares a su casa y sacaron todos sus libros, toda su música, todos sus cassettes y los quemaron afuera de su casa, en la calle. Y que le hicieron lo mismo a todos los vecinos que estaban alrededor, en realidad. Y me da como, es chocante porque si eso pasara en estos tiempos, que nosotros vivimos el estallido social y que más adelante en este episodio lo vamos a hablar, pero es muy interesante pensar en que si eso pasara en estos tiempos, ¿cómo sería el shock? Como que no puedo imaginarme lo que se sintió en ese momento. Siento que al claro, final los testimonios como que evocan una cierta sensación, pero nunca va a alcanzar como el temor o el terror o la angustia de vivirlo en ese momento. claro, el No tema sé de qué la te cultura. parece. Sí, dale nomás. Sorry, es que yo creo que igual debe ser como el miedo de la gente que estaba en ese momento, como nosotros quizás lo escuchamos o nos, como nuestros papás, nuestros familiares nos cuentan cómo fue en ese momento, pero para ellos que realmente lo vivieron, en verdad se debe haber sentido como miedo, pues como tú dices, quizá hoy en día sería distinto por cómo es todo hoy en día, pero en ese momento igual era algo completamente diferente como cómo lo vivían las familias dependiendo del lugar donde estaban también. Sí, Claro, el tema igual demasiado. el tema de la Dale, censura dale. sí, sí, el tema de la censura es súper grande. De hecho, hay algunos conciertos, giras de conciertos que no se pudieron hacer acá en Chile. También por eso el tema de las canciones es muy importante. Igual hay cosas que, por ejemplo, el grupo Iyapu, no sé si lo conocen, ellos también fueron Sí. exiliados Sí, políticos, los Jaivas, que después los vamos a nombrar con su canción. También es súper importante nombrar eso porque al final es toda una cultura que tuvieron que hacerlo en otro lado del país, del otro lado del mundo, disculpen, donde al final era donde Chile y Latinoamérica se sentía unido por una canción en sí, ya sea Todos Juntos, Vuelvo, de Yapu, que lleven a lo que es revocar recuerdos de ese momento. Es súper loco eso también. sí, y lo que mencionaste tú sobre como la censura, a mí me contó una vez como
una tía que es mayor que yo, que era adolescente en esa época, ella es súper metalera. Y hay muchas canciones del metal, tanto chileno como de otros países cercanos, que hablan sobre las dictaduras, por lo mismo que tú dijiste, es que hay hartas y se dieron todas más o menos en los mismos tiempos. Ella lo que hacía como que se metía a las radios y ella ponía canciones pop y ella se metía y las como que metía por entre medio canciones de metal que fueran como en contra del sistema, pero siempre lo hacía con el miedo de que qué pasaría si le iban a pillar, como que intentaba hacer todo por atrás, por el fondo, que no la pillaran, que no buscaran, no tuvieran acceso a dónde estaba ella, pero ahí se ve como realmente cómo estaba censurado todo, que estaba como controlado qué cosas se podían decir y qué cosas no. Claro, la Y la gente andaba radio, con miedo. dale nomás. A mí, por ejemplo, me llama la atención lo que cuenta y que es real que es una experiencia compartida y que creo que ahí también como que va el tema de la cultura. Como dice James Newlip, culture teaches one how to think, conditions one how to feel, and instructs one how to act. Me, me resuena mucho porque, por ejemplo, muy parecida a la experiencia de tu tía, mi mamá me contaba que ella podía escuchar música de repente, pero andaba con miedo. Si escuchaba música en la micro, le daba miedo que la detuvieran y le pidieran ver como lo que tenía en su bolso y encontrar un cassette de Los Prisioneros o de Iyapu. Y me resuena también con lo que dice James Newlip, porque al final se formó con el tema de las dictaduras y la música, que es nuestro tema como central, una cultura en base a las experiencias compartidas que todos experimentaron como esto de esta música nueva que estaba saliendo, que los hacía sentir comprendidos, que los acompañaba, a lo mejor los hacía sentir como que no todo estaba perdido aún. Y que como lo que tú cuentas también de que Iyapu también fue exiliado y que se pusieron a tocar, hay muchas bandas en ese momento, o cantantes que fueron exiliados, y que se fueron a tocar su música en otras partes del mundo, pero que de todas maneras llegaba a Latinoamérica de una manera muy distinta a como llegaba en otros países, por ejemplo en Francia, que a la mayoría llegó a Francia. Pero igual Francia también recibió la música con los brazos abiertos y con mucha empatía por la situación que se vivía en Latinoamérica en esos tiempos. Claro, al final Pero me todo, parece muy curioso todo, como cómo funciona el tema de la cultura y cómo las experiencias compartidas eh, como te enseñan cómo actuar de cierta manera y creo que nosotras podemos como identificar que las personas mayores de otra generación, de la generación pasada a nosotros, que vivió este tema, actúan de una manera muy específica. sí, Por no, ejemplo, en pero el estallido, igual eso mismo iba a hablar, del contraste que hay, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, cuando estuvo el estallido social, nosotros como éramos jóvenes había un espíritu de lucha enorme, habían ganas de, no sé si de romperlo todo, pero sí de protestar con lo que estaba pasando, y nuestros padres sí. igual yo los veía, o mis abuelos los veía más contraídos, como no hagan eso, no Sí. hagan aquello, porque va a pasar algo, con un poco más de miedo, encuentro yo. Sí, pero ahí también es interesante que la música de la dictadura como que volvió a resurgir y se resignificó de cierta manera con el estallido social. Y ahí yo quiero hablar de el derecho de vivir en paz, que encuentro que es como el ejemplo perfecto para nuestro episodio, dado que salió una segunda versión, que no sé si ustedes la vieron, que creo que salía Francisca Valenzuela. eh, Sí, Claro, eran puros artistas chilenos, y muchos, artistas muchos. urbanos también, eran muy buenos. Sí, y fue una versión muy distinta, pero fue perfecto en realidad, encuentro yo, como que salió en el momento preciso, porque la generación pasada, nuestros papás o nuestros abuelos tuvieron la versión de, Víctor Jara. de Víctor Jara. Y nosotros tuvimos la versión de artistas que son más de nuestra generación, pues Francisca Valenzuela, artistas urbanos, que yo creo que hasta ese momento nunca los hubiese imaginado haciendo un cover de esa canción. Y tampoco hubiese imaginado que hubiese salido un cover tan potente después de todo lo que pasó con el tema de la dictadura en el estallido social. Claro, igual la música siempre es un arte
como todas las artes también, que habla sobre temas de expresión también. Pues entonces, la política, ni siquiera la política, la inseguridad social que había en esos momentos es importante. Entonces, la música al final es como un respaldo que te da demostrar las verdades hoy en día. Hasta el día de hoy se usa la música como tema de expresión. Entonces, igual es importante saber que la música siempre va a estar ahí. Sí, igual creo que la música en realidad, no solamente cerrándola en este contexto, para cualquier contexto, la música es como importante para la humanidad. No, es como es una forma de expresión, es una forma de sentirse acompañado, es una forma de conectar con otros y formar cultura también. Y en sentido, a lo que vamos con este capítulo es reflexionar sobre cómo la música que partió en las dictaduras se escuchó en toda Latinoamérica y toda Latinoamérica compartió la misma experiencia y compartió las mismas sensaciones a través de esta música. Sí, hablando de eso, a mí me gustaría hablar de la canción Latinoamérica de Calle 13. Bueno, yo creo que todos la hemos escuchado. Habla también de toda la dictadura en este país, pero también, no sé si se acuerdan, cuando en Venezuela, bueno, hace poco en Venezuela hubo también votaciones que obviamente fueron Hoy sí. alteradas. Claramente. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Latinoamérica fue un himno, es un himno hasta el día de hoy para Latinoamérica, valga la redundancia, donde habla sobre las injusticias sociales, sobre que al final es un ciclo donde todas las Sí. injusticias se van devolviendo. O sea, es impresionante que en la época de los 60, época de los 70, pase lo mismo en la época del 2000, en nuestra época 2024. Es triste y a la vez también saber que la música va a estar es reconfortante. Es Sí. que además yo particularmente igual pienso que la música, aparte de todo lo que han dicho ustedes, como de que te ayuda a expresar las ideas, como sentimientos, experiencias, también une a la gente, pues como eso mismo que digas tú, o sea, que dices tú, perdón, sobre la canción Latinoamérica, al final termina siendo un himno y los une a todos, pues porque son experiencias que son compartidas entre los países y Ujú. todos se sienten identificados con ella. Y yo creo que igual lo importante y lo bonito también es que es atemporal. Al final, las dictaduras son parte de la historia y la música se vuelve parte de esa historia, pero lo bonito de la música es que da lo mismo el momento en que lo escuches, siempre te puede hacer volver a un tiempo específico o recordar un sentimiento específico. Y en base a los testimonios que hemos recibido de nuestros familiares, sus experiencias, todo lo que hemos visto en documentales, las muestras de arte también que se hacen en septiembre, el 11, eh, creo que igual es bonito pensar como, a pesar de que nosotros no estuvimos presentes en ese momento y que solo tenemos los testimonios de nuestras familias o nuestros seres queridos o gente cercana, la música nos puede hacer entender un poquito o nos puede posicionar un poquito en el lugar donde ellos estuvieron y que también se puede resignificar a lo que nosotros, nuestra generación ahora le tocó vivir con el estallido social. Ahora, Claro, Okay, also, Jorge Larraín explained that, por otro lado, existe una concepción esencialista que piensa la identidad cultural como un hecho acabado, como un conjunto ya establecido de experiencias comunes y de valores fundamentales compartidos que se constituyó en el pasado, como una esencia, de una vez para siempre. With this quote, Jorge Larraín described an essentialist conception of cultural identity. This approach viewed cultural identities as something fixed, immutable, and universal within a group. In other words, cultural identities is seen as a set of shared characteristics, experience, and values that were determined in the past and remain unchanged over time. Also, the idea of essence suggests that these characteristics are inherent to the culture, as if they were permanently inscribed and could not evolve with changes in circumstances of the passage of the time. In this framework, the traditions, values, and ways of life that define a cultural group are perceived as something preserved once and for all.
And this perspective contrasts with the more dynamic and constructive approach, which see cultural identity as something constantly evolving, shaped by historical, social, and intercultural interactions. Okay, in the other quotes, Larraín explains that cada pueblo o nación tiene su esencia, una experiencia compartida de unicidad que provee un conjunto estable de significados, códigos y marcos de referencia que subyacen a las diferencias más superficiales y a los cambios históricos. In these quotes, Jorge Larraín refers to the idea that according to the essentialist perspective, each people or nation has an essence that defines its cultural identity. This essence represents a collective experience of unity and uniqueness, serving as a stable core of meaning, codes, and values. From this perspective, although societies may undergo historical change or exhibit superficial difference, there is an immutable foundation that remains the basics of their cultural identity. This core provides common framework for interpreting to the world and maintaining cultural cohesion. The author highlights this essentialist view, which assumes that cultures have a fixed structure that distinguishes them and remains intact despite external or temporal transformation. However, this conception can be problematic and it overlooks the dynamics and evolution of cultural identities in changing historical and social context.